Hola, mi nombre es América Villano Toxlemota y hoy les hablaré acerca de la respuesta metabólica al trauma, ya que su entendimiento va a permitir tratar alteraciones clínico-patológicas y prevenirlas. Esta respuesta se va a definir como una serie de ajustes internos desencadenados por un estímulo mayor que permiten sobrevivir al organismo dañado de forma grave y aguda. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? La defensa inmunológica contra la infección, así como la reparación tisular. ¿Y de qué estímulos mayores estamos hablando? Bueno, de ejemplos, la cirugía, traumatismo, quemaduras e infección. Estados básicamente que provocan estrés, un estado de amenaza a la homeostasis por la exposición a fuerzas adversas. De este estrés depende la gravedad de la respuesta adaptativa, así como del factor tiempo. Primero, vamos a dividir para efectos de estudio y clasificación este proceso en tres fases. Tenemos primero a la fase E de reflujo hipodinámica o de bajada. Su signo distintivo es la inestabilidad hemodinámica, presentándose inmediatamente luego del daño tisular durante los primeros minutos y horas dependiendo la severidad. Va a corresponder al estado de choque y no es casualidad que se llame de bajada, ya que como podemos notar, el paciente presenta una disminución de la perfusión tisular, de la velocidad metabólica, así como también de la cantidad máxima de oxígeno, de la tensión arterial y de la temperatura. Posteriormente vamos a tener a la siguiente fase o fase flow, flujo o de entrada. Y bueno, esta va a durar días, incluso semanas, y va a estar definida como un estado proinflamatorio y caracterizada por un hipermetabolismo o hipercatabolismo que va a estar acompañado de aumento de glucocorticoides, de glucagón y de catecolaminas, así como de liberación de citocinas, de producción de proteínas y un aumento en la excreta del nitrógeno, un aumento en la velocidad metabólica, un aumento en la cantidad máxima de oxígeno y alteración del empleo de nutrientes. La tercera etapa o la segunda fase de la fase flow va a ser la adaptativa. Y bueno, en este caso va a aparecer cuando prevalecen los sistemas compensadores, volviendo a las vías anabólicas y a la recuperación. Aquí hablamos incluso de meses y pues en esta podemos encontrar una respuesta hormonal decreciente gradualmente. Vamos a encontrar que disminuye la respuesta hipermetabólica, se va a asociar a la recuperación, a la restauración del potencial de las proteínas corporales, así como a la curación de heridas. Pero bueno, estas fases no son tomadas como regla, pues se han identificado variables y están determinadas por la magnitud del traumatismo quirúrgico y, bueno, también por la persistencia del estímulo del factor tiempo, la invasión quirúrgica mínima, las acciones de los mediadores de la inflamación y algunos efectos dañinos en el organismo cuando es que fallan estos mecanismos homeostáticos. Bueno, entonces, este proceso va a iniciar con la cascada de activación sistémica, puede ser desencadenada fisiológicamente de una forma protectora o también puede ser patológica por una mala adaptación y pues va a estar integrada por un brazo aferente y por un brazo efector. El aferente va a llevar la información al sistema nervioso central y el brazo efector va a estar mediado predominantemente por el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, que a su vez pues van a modular los cambios neuroendocrinos, metabólicos y inmunológicos, que a esto los vamos a conocer como nuestros componentes de la respuesta al estrés quirúrgico. Y como ya dije, aunque esta respuesta debería de ser reparadora, los mediadores de inflamación, como el mecanismo como un mecanismo inespecífico de defensa, pueden llegar a desencadenar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues a su vez nos puede llevar al síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces, digamos que el balance entre respuestas pro y antiinflamatorias va a ser lo que determina bueno, una evolución favorable o una mala evolución también. Y bueno, pues pasando propiamente a los componentes de la respuesta al estrés quirúrgico, tenemos primero al componente neuroendocrino y pues partimos del daño tisular como un detonante de la estimulación de las neuronas aferentes, somáticas y viscerales. Estas van a conducir la información a través de las fibras sensoriales del dolor al sistema nervioso central, en especial el hipotálamo y el tallo cerebral. El hipotálamo, pues bueno, va a integrar y a coordinar la respuesta mediante la activación del sistema nervioso simpático. Posteriormente, se va a activar el eje simpático suprarrenal, logrando que pues las fibras preganglionares de la glándula suprarrenal incrementen la liberación de catecolaminas, específicamente adrenalina y noradrenalina, hacia la circulación,
logrando manifestaciones como la taquicardia, la hipertensión y la taquipnea, y esto va a llevar a una disminución de la hipovolemia e hipoxia. Por otro lado, las fibras simpáticas postganglionares periféricas van a estar aunadas al incremento de las catecolaminas. Y pues bueno, esto va a producir una vasoconstricción refleja, un inotropismo y cronotropismo positivo, una disminución de la contracción del músculo liso y liberación de lactato y favores fibrinolíticos, así como el aumento del metabolismo basal. Por este mismo estímulo simpático, el riñón va a liberar renina, estimulando la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal y en consecuencia pues va a haber reabsorción del sodio en el túbulo contorneado distal. De manera simultánea se va a activar el eje hipotálamo hipofisiario, donde se van a pues, a elaborar factores liberadores, como lo es la corticotropina y la somatotropina, las cuales van a incrementar la producción y la liberación de la hormona adrenocorticotrópica, y pues esto va a estimular a la corteza suprarrenal, liberando principalmente cortisol, una hormona contrarreguladora que va a favorecer a la gluconeogénesis, a la proteólisis y a la lipólisis. Bueno, esto va a ser a fin de mantener la perfusión tisular y el aporte de energía a las células prioritarias en esta respuesta inicial. También se va a liberar hormona de crecimiento y en la neurohipófisis hormona antidiurética. Bueno, un aumento. El problema es que después el cortisol pues va a permanecer elevado de una forma permanente en forma proporcional a la gravedad y pues también a la persistencia del daño tisular, y pues la secreción de cortisol no va a suprimir la liberación de la corticotropina, y la retroalimentación negativa, digamos que va a fallar. Bueno, vamos a tener que también se incluye el proceso de inflamación. Bueno, en este caso, las citocinas proinflamatorias liberadas por el tejido dañado y las células del sistema inmunitario van a alcanzar un pico máximo a las 18 a 24 horas después del traumatismo. Y pues aquí vamos a incluir el factor de necrosis tumoral alfa, digamos que pues va a ser el que inicia la respuesta inflamatoria y que estimula el catabolismo del músculo esquelético, y pues también va a producir síntomas como fiebre, anorexia y pues taquicardia. Tenemos también a las interleucinas, como lo es la interleucina 1 beta, la 8, la 10, la 12, y en particular tenemos a la 6, la cual va a ser proinflamatoria y pues se va a considerar que sus niveles son proporcionales a la gravedad. Y bueno, esa respuesta inflamatoria se va a dividir o se puede dividir en etapas. Tenemos a la primera, la reacción local, a la respuesta sistémica inicial y por último a la respuesta inflamatoria masiva. Y pues este sistema complejo de señalización va a promover la producción por el hígado de las proteínas en la fase aguda y la estimulación del tejido mieloide. Y bueno, la respuesta fisiológica se va a manifestar por el incremento de la cifra circulante de leucocitos, en particular segmentados y formas inmaduras, y también por la concentración plasmática de los marcadores de la fase aguda, como pues lo puede ser la proteína C reactiva, la procalcitonina y pues el lactato sérico, ¿no? Bueno, pasando a la respuesta metabólica, bueno, pues ya que en la fase inicial disminuye la demanda de energía, proteínas y excreción de nitrógeno, pues y en la segunda ya se están promoviendo elementos para el proceso de reparación y homeostasis, el efecto final va a ser la movilización de sustratos, de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Con respecto a las proteínas, pues el incremento del catabolismo proteico pues muscular va a tener el objetivo de proporcionar energía y sustratos al hígado para la síntesis de proteínas de fase aguda, pero la persistencia de esta en un periodo pues, de tiempo largo va a conducir a la alteración de la composición corporal. Entonces se puede llegar a presentar un agotamiento rápido del glucógeno, una disminución de la concentración de la albúmina, así como de la función inmunitaria y también de la masa y de la fuerza muscular.
También se puede presentar involución gastrointestinal y hepática, una disminución de la función de barrera intestinal, llegando a incluso a una, a una translocación bacteriana que puede provocar una sepsis y a su vez una insuficiencia multiorgánica, con la culminación o incluso con la llegada a la muerte. En cuanto a los lípidos, estos van a ser una fuente importante de energía postraumática y pues el rasgo distintivo va a ser la lipólisis y la formación de cuerpos cetónicos. El producto de la movilización de los triglicéridos son los ácidos grasos libres que proporcionan una mayor cantidad de energía al hepatocito, a pesar de que, de que la mayor reserva energética corporal son precisamente estas grasas. La movilización durante un estrés grave no va a pasar de 180 gramos al día. Y bueno, en cuanto a los carbohidratos, bueno, ya sabemos que la glucosa va a ser la mayor fuente de energía y pues la hiperglucemia va a ser proporcional a la severidad de la lesión, ya que como pues va a ser se va a provocar una respuesta fisiológica ante un trauma, llevando a la resistencia a la insulina y también disminuyendo la producción. Además, pues sabemos que va a haber fuentes endógenas de glucosa que se encuentran activas en este momento, como lo es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y pues este estado puede producir efectos destructivos, como lo puede ser la alteración en el sistema inmunitario, como un aumento en la interleucina proinflamatoria, o un aumento en el riesgo de infección y un retardo en la curación y cicatrización de las heridas. Esto puede llegar a mejorar con la aplicación de insulina. Bueno, por último, la alteración del metabolismo del agua y los micronutrientes. En este caso, las reservas de micronutrientes, vitaminas y oligoelementos se van a agotar debido a que los requerimientos aumentan. Entonces, como hay una mayor utilización metabólica, una redistribución corporal, una pérdida urinaria y pues un secuestro hepático, como lo puede ser en el caso de hierro, cobre y zinc, su carencia puede llegar a afectar a la función inmunitaria y también pues a la cicatrización. Y bueno, para terminar, comentar que existen pacientes con características especiales en quienes estos procesos pueden representar una amenaza todavía mayor, como es el caso de la desnutrición, ya que pues ellos carecen de una reserva para producir una cantidad suficiente de nitrógeno endógeno y pues esto puede favorecer a las complicaciones. Y bueno, un tratamiento nutricional podría incluir una nutrición enteral temprana o incluso un aporte proteínico elevado para que pues, se mejore su respuesta inmunitaria. Y bueno, hablando de inmune, tenemos que también las alteraciones inmunitarias van a ser una desventaja, pues en ellos el estrés quirúrgico va a promover a la supresión de la función precisamente inmune y va a predisponer al huésped a que haya mayores complicaciones infecciosas. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho.